9, Jorge Castañeda, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Por dónde quieres empezar, Jorge? Pues por donde tú digas, la violencia, el Estado de México, las dos cosas que van juntas. Violencia y luego vamos con Estado de México. Pues mira, ya tenemos los datos desde hace 3, 4 días, desde el sábado en realidad, Ciro, de los homicidios dolosos del mes de abril. Por tanto, si tomamos el primer cuadrimestre del año, como lo han hecho gente que sí sabe de estos asuntos, que no es mi caso, tenemos el cuadrimestre de mayor número de homicidios dolosos en México desde el primer cuadrimestre de 1997, sí, que en un cálculo es el primer año en que se sacan estas cuentas. En realidad, aunque no existía el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los datos sí existen desde el 92 por lo menos. Entonces podríamos irnos más atrás, pero daría exactamente lo mismo. Y sobre todo superamos en este primer cuadrimestre, Ciro, el pico de 2011, que ha sido el año más violento en la historia moderna de México, si es que nos atenemos a las cifras disponibles. Obviamente sí. Podemos ya irnos a la anécdota o podemos irnos a otros indicadores que pueden haber sido mayores o menores, pero siempre hay un problema de confiabilidad de los datos, sino los secuestros, pues depende si la gente los denuncia o no, la extorsión o derecho de piso lo mismo. En México yo creo que por lo menos desde los años 70 tenemos una buena cobertura de registro civil y por tanto de decesos y de motivo de los decesos. Huelga decir que no es una cobertura perfecta, sí, todos estamos de acuerdo. Sí. No habría fosas clandestinas si tuviéramos una cobertura perfecta, pero es lo mejor que tenemos, digámoslo así. Bueno. ¿Y el Estado de México? Bueno, es que el tema del Estado de México quizás esté vinculado a esto, Ciro, este repunte de la violencia de los últimos 2 años, o digamos, desde finales del 15, el último trimestre del 2015, todo el 16 y lo que va del 17, este repunte de la violencia, según, insisto, los expertos, a diferencia de lo que sucedía en el 2011 y 12, o 10, 11 y 12 con la guerra de Calderón, que se concentraba la violencia medida por homicidios en pocas entidades, incluso en pocas ciudades, Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey. Ahora está mucho más dispersa la violencia en toda la República y entre otros lugares el Estado de México. Yo no sé si ese sea un factor, si nos remitimos, por ejemplo, a los lemas de campaña de Alfredo del Mazo, con todo, fuerte y con todo, pareciera que sí. Bueno, vamos a suponer que del Mazo, con la, perspicacia que puede tener él y su equipo, más los recursos para hacer grupos de enfoque, encuestas, etcétera, hayan concluido que la violencia es un tema tan central en el Estado de México como para que su lema de campaña principal tenga que ver con eso. Bueno, pues aparentemente la situación es tan grave que ya estamos viendo en las encuestas una divergencia tan grave, tan grande y tan grave, Ciro, como ya le hemos visto en el pasado y tú lo has comentado, por no decir padecido, comentado, sí, más que nadie, pues que ya es difícil saber qué está pasando. Acabo de ver una encuesta interna del PRI, la 10ª, levantada del 20 al 22 de mayo, donde ya Delfina le saca un punto a Del Mazo, y en cambio también acabo de ver la del Financiero de ayer, donde Del Mazo le saca creo que 8 o 7 a Delfina.
Evidentemente las dos no pueden ser ciertas simultáneamente. 6. Hay algo, Sí. 6, perdón, disculpan, 6, pero digamos, más 6 en el Financiero con Alejandro Moreno, que es un encuestador muy serio, y menos 1 en esta otra, no quisiera decir el nombre de la persona que la hizo, pero fue pagada por el PRI, es decir, debiera ser ventajosa para el PRI, pues es una diferencia de 7 puntos a 9 días o 10 días de las elecciones. Entiéndele. ¿Qué está pasando? El Gabinete de Comunicación Estratégica pone al candidato del PRI en Coahuila, a Miguel Ángel Riquelme, con 13%, y hoy el Financiero lo pone en primer lugar con 38%. A ver. Lo mismo. 25 puntos de diferencia de una encuesta con otra. Y me dicen a mí, gente muy cercana al gobernador Rubén Moreira, que de las 5 o 6 encuestas que ellos están viendo, en todas Riquelme trae una ventaja de entre 6 y 10 puntos, y tiendo a creerles, por cierto. Nos dice la gente del PAN que en las encuestas Guillermo Anaya trae una ventaja de 5 puntos. Y yo también entendería pues, hay algo muy raro en todo esto, sigo, no, pero cuando hay algo así tan raro, quizás la explicación es que están asignando los llamados indecisos o rechazos o no saben, como les quieras llamar, los están asignando de una manera muy distinta. Pues sí. Esto sí se ha visto antes en muchas elecciones en México. Bueno, nos quedan... Si este es el caso, Ciro, susto para el PRI, por lo menos en Estado de México y Coahuila. Yo voy a perder una lana en el caso del Estado de México, cosa que me duele mucho, porque digo, te consta lo codo que soy, pero por otro lado, pues mira, si así vienen las cosas. Bueno, ya la estaremos comentando. Gracias, Jorge.